Nayerit Sandoval. Si alguien con límites en el conocimiento de la Cábala quisiera, mediante su obra, iniciar su estudio, ¿cuál sería el libro fundamental que le recomendaría? ¿Podría ser Da'at acaso? ¿O cuál? Por favor, diga un segundo libro. Perfecto. Bueno, mira, en principio de mis libros, yo siempre recomiendo para la gente que comienza Sot 22, El Secreto, y aunque utilice otro árbol, los libros de Madirolas del Árbol de la Vida en 2 volúmenes, también lo recomiendo porque están muy bien analizadas las Sefirot. El libro de Dad, no sé si recomendarlo a alguien que está comenzando con la Kabbalah. Yo creo que el libro de Dad es de un nivel intermedio. Entonces, los libros de Yonet Salai también los recomiendo, pero no se consiguen. Son libros que no se han vuelto otra vez a publicar y es muy difícil conseguirlos. Pero yo diría que quien empieza tiene que empezar por Sot 22 El Secreto, el libro del Árbol de la Vida de Madirolas en 2 volúmenes, y luego, bueno, lo que encuentra, hay algunas obras de Mario Satz que se pueden encontrar, si llega a pillar un libro de Yonet Salai también, con esto ya tiene una base. @luceazurra7565. Me siento muy cercana a los temas del alma y en la Cábala lo encuentro. Lo que sucede es que algo no me permite avanzar cuando realizo las meditaciones, debido a que se hacen con el nombre de Dios Yahvé, y por lo que está escrito en la Torá, fue un Dios violento. Eso no le encaja a mi corazón y mi mente. ¿Cómo podemos avanzar en la Cábala y los secretos del alma con esta disyuntiva? Bueno, en principio es verdad lo que dice y cuando uno lee el texto bíblico hay momentos de violencia. Esto nadie lo puede negar cuando lee el texto bíblico, ¿no? El libro de Jueces o las guerras que hay contra otros pueblos del pueblo de Israel. Eh, Hay dos cuestiones que yo creo que hay que analizar. La primera es tomar para mí la interpretación moderna de la interpretación que dice que hay que siempre tomar lo mejor que tiene un texto, ¿no? El texto bíblico, a mi modo de ver, es un manual de elevación del nivel de conciencia y por lo tanto Proverbios, Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de Job. Lo primero que uno tiene que tener en claro que el texto bíblico no se escribió solamente de una vez, sino por diferentes autores a lo largo de la historia. Entonces, Dios, como aparece en el texto bíblico, eh, es recibido en cada momento por diferentes personalidades. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, no es un libro que tiene libros que históricamente se escribieron en diferentes momentos. Entonces, existe un Dios del temor, es decir, que a veces uno lo puede llegar a ver como violento en el texto bíblico. En el texto del Nuevo Testamento puede ser un poco lo mismo, ¿no? Cuando Jesús da vuelta a las mesas de los cambistas, de manera también muy violenta, ¿no? Entonces, siempre hay como momentos, podríamos llamarlo, de temor, de fuerza, el propio mal dentro del universo, nosotros en Cábala decimos que fue formado por Dios, entonces esto de repente puede molestar o no le puede encajar a una persona que busca que Dios es solo amor. Por eso nosotros decimos en la Cábala que Dios es todo, no es solo amor. Entonces, la persona que tiene esta visión tiene que entender que así como un padre a veces se tiene que poner firme para educar a un hijo, también muchas veces aparece Dios con estas características de firmeza, ¿no? Fíjate, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de Dios como muy agresivo en Sodoma y Gomorra, que él quiere destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham es el misericordioso que discute con Dios, no destruye a Sodoma y Gomorra, y al final se destruyó. Entonces, el Dios que nosotros tenemos, sea del Antiguo, el Nuevo, el Corán y todos, no es solamente desde el punto de vista de la Kabbalah un Dios solo del amor, sino también del temor. Es decir, ha construido el mal dentro del sistema.
Entonces, esto es muy difícil de comprender. Es decir, yo comprendo la pregunta, pero es muy difícil de comprender, porque si Dios sería solo amor, el mal tendría que ser derrotado, y si no es derrotado el mal, quiere decir que Dios es impotente. Entonces, un Dios omnipotente es el que es el creador del bien y del mal. De hecho, el árbol del conocimiento que comió Adán y Eva es el del bien y del mal. Quiere decir que Dios introduce el bien y el mal en el mundo. Entonces, cuando ella ve ese tipo de Dios que le puede parecer sanguinario, y es, no es que le puede parecer, y es, a mi modo de ver, también sanguinario, tendría que comprender que también hay una parte de Dios que ejerce cierta violencia. Porque fíjate el libro de Job, ¿no? En el libro de Job es un Dios que parece medio sádico jugando con Satán para destruirlo al pobre Job, ¿no? Es decir, es un Dios que como está jugando a los dados con Satán y está el pobre Job sufriendo las consecuencias. Entonces, hay un concepto muy extraño que hay que tratar de entenderlo. Dios es la causa de la Torá, Dios da la ley, pero Él es arbitrario, no se pone dentro de la ley. Es decir, Él da la ley, pero Él entiende lo que entiende y hace lo que hace fuera de la ley, para llamarlo de alguna manera, porque está como superior a la ley que Él mismo dio. Entonces, claro, yo entiendo que es difícil, hay que compensarse de que existe una parte del temor de Dios, el lado izquierdo del árbol de la vida, que es donde se crean las clipot, donde se crea el mal, donde él mismo crea el mal por una causa que es para el aprendizaje, y esa es una parte de ese Dios violento que aparece en el texto del Antiguo Testamento. Y vuelvo a reiterar, cuando al propio Jesús se le ve dando vuelta a la mesa de los cambistas, hay cierta violencia, y cuando él mismo muere en la cruz también hay cierta violencia. Es decir, cómo Dios permitió que su propio hijo llegue hasta ser crucificado. Esto también genera una pregunta, ¿no? Tendría que haberlo salvado antes. No era necesario resucitarlo después de la crucifixión, tenía que haber salvado antes. Entonces, aquí lo que se esconde detrás de esta pregunta, que me parece sumamente interesante, es la cuestión del mal. Es la cuestión del mal. Es decir, a veces Dios no parece bueno, a veces Dios no es bueno, a veces se pone en plan malo, porque ejerce, digamos, ese poder que tiene, introduce el mal en el sistema porque quiere que de alguna manera nosotros podamos salir adelante. Entonces hay cierta, no sé si llamarla violencia, pero hay cierto mal, cierto temor dentro del texto, indudablemente, lo hay. Nadie lo va a negar. Nadie lo va a tapar, no se tapa el sol con las manos. Me parece una pregunta sumamente interesante y creo que la respuesta es Dios es todo, no solamente es amor. En ese tiempo había un nivel de conciencia totalmente diferente. Estamos hablando de tribus, no habían colegios, no todas las personas podían tener una enseñanza espiritual. Por lo tanto, había que poner en orden a los hijos desordenados, yo creo. Y nosotros vamos pasando siglo tras siglo y debería eso irse refinando. Por lo tanto, habría que tomarlo como un comienzo de nuestra historia espiritual. Sí, 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 totalmente también lo que dices. Hay una evolución histórica en el texto bíblico, por eso yo dije que el texto bíblico no es de un autor. Cada libro tiene otro tipo de autor a lo largo de la época, no lo escribe el mismo autor, y por eso es como que va mutando la exigencia divina frente al hombre. Y por eso yo creo que lo que tú dices, vamos al final refinando, nos vamos acercando al reino de Dios, y de repente esa violencia que se ejercía para poner a unas tribus tan salvajes en caja, podríamos llamarlo, hoy no es quizás necesario ya, porque ya no, ya vamos refinando vamos refinando el alma y aumentando el nivel de conciencia. Reina Balbuena. ¿Cómo entender el Nuevo Testamento desde la mística judía? ¿Qué tiene validez y sentido y qué puede o necesita ser replanteado? A ver, el Nuevo Testamento, para mí el primer planteo que parte de la mística judía es no llamarlo Nuevo Testamento. Es decir, para mí el Nuevo Testamento no es nuevo. Esa es una palabra que inventa Marción, que es el cristianismo. El propio Jesús dijo que él vino a observar la ley,
con lo cual jamás hubiera imaginado que se hubiera creado un Nuevo Testamento. Esto se creó por San Ireneo de Lyon en el 177. Así que el primer planteo es que el Nuevo Testamento no se debería llamar Nuevo Testamento. ¿Cómo se debiera llamar el Nuevo Testamento? Y para mí es la misma Biblia llevada a todos los pueblos. Para mí lo que hoy llamamos Nuevo Testamento es como el carácter internacional de la Torá. Si yo llamaría al Nuevo Testamento con algún nombre, es que yo dividiría el Antiguo Testamento es la Torá nacional para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es la Torá internacional. Así Sí, que yo diría eso. En esa Torá internacional queda claro que me parece que es muy bonito todo lo que sucede porque tenemos un gran rabino que es Jesús y tenemos un gran gerente de marketing que es Saulo de Tarso, que crea una teología increíblemente sofisticada para que los gentiles entren a la alianza, y por eso yo hablo de una Torá internacional, ¿ok? Y en este sentido, desde la mística hebrea, vemos a un hombre como Jesús que es místico, que cuando él dice yo y el Padre somos uno, está hablando de la Debekut, está hablando de la unidad con la divinidad. Todo el Nuevo Testamento es un trabajo muy grande de judíos que tienen conciencia Aleph, de místicos. Saulo de Tarso mismo es un hombre que tiene conciencia de unidad, tiene conciencia Aleph. Y creo que hay que comprender, vuelvo a reiterarte, que el mal llamado Nuevo Testamento es cómo se llevó la Torá a todos los pueblos. Por eso yo la llamaría una Torá internacional. Entonces, yo rescato todo lo que sucede ahí. Lo que pasa es que hay algunos trazos, hay una visión, sobre todo cristiana, del Nuevo Testamento, donde como Jesús lo declaran perfecto, no se le puede hacer como ninguna crítica de Jesús. Porque dado que es perfecto, una crítica a Jesús parece una especie de aberración. Y los que estamos acostumbrados en la tradición judía a que todos nuestros personajes del Antiguo Testamento son imperfectos, hablar de la imperfección de Jesús parece algo sacrílego. Pero yo creo que con el tiempo nos podemos dar cuenta de humanizarlo a Jesús y ver muchas veces algunas fallas o algunas críticas que uno le puede hacer, ¿no? Es decir, cuando le dice al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres, que es muy bonito, que es muy utópico, yo no sé qué cristiano hoy podría cumplir esto. Es decir, ¿qué persona vendería su casa para dársela a los pobres? No me queda muy claro. Entonces, hay un carácter esenio de Jesús que queda muy bonito, pero que no se cumple. Es decir, que no se puede cumplir, es muy utópico. Entonces, quizás, por ejemplo, se le podría hacer una crítica de que es muy utópico. Hay otra crítica que se le podría hacer, pero no sé si atribuírsela a él o a los escritores que escribieron de él. Esto es otro problema, porque al final recordemos que los evangelios son evangelios de, entonces Jesús no escribió nada, y es que él no cita a otros autores anteriores. Es decir, no me puedo imaginar a un rabino no citando rabinos anteriores de la tradición, como diciendo Hillel dijo, porque era muy habitual en esa época, de alguna manera, darle el honor con el que uno tuvo la enseñanza. Y en cambio, cuando tú lees el Evangelio, porque yo les digo, no sé, es una actitud que me parece, yo siempre sospecho de esa visión de que Jesús no haya citado a ningún sabio. Claro, el cristianismo tenía que pensar de que de alguna manera Dios hablaba directamente. Dios no podía citar a un sabio anterior. Si Jesús era la encarnación de Dios, es como una contradicción que él cite a un sabio anterior. Así yo creo que se justificó este tema, pero para mí se tuvo que expurgar seguramente muchas de las enseñanzas de Jesús en los que él decía o atribuía esa enseñanza a un sabio anterior. Entonces, si Jesús no atribuyó alguna enseñanza a un sabio anterior, es una crítica que se le puede hacer a él, pero con la sospecha de que no sé si son, te reitero, los escritores del Nuevo Testamento los que realmente no escribieron exactamente como que él citó a algún sabio anterior. Es muy raro. En la tradición judía, todo el mundo cita a alguien anterior. Todo el mundo cita a alguien anterior por respeto a que si tú estudiaste con un maestro tienes que citarlo, ¿no? Porque si no es un robo. Entonces uno cita la fuente de cuál es, mira, yo lo aprendí de tal maestro. Y si uno lo dice por sí mismo, bueno, no es que lo aprendió de tal maestro, sino que tiene su propia enseñanza.
Y me parece como muy extraño que en el caso de Jesús todas sean enseñanzas como totalmente exclusivas de él. Entonces ahí habría que revisar. ¿Y por qué me parece extraño? Porque además hay pruebas de que, por ejemplo, el sábado no ha sido dado para el hombre, el hombre no ha sido para el sábado, sino el sábado para el hombre. Esa enseñanza viene del Talmud y Hillel la dijo un siglo antes. Entonces, alguien ya en la tradición un siglo antes de Jesús había informado de alguna enseñanza. Entonces, yo supongo que él hubiera dicho, sí, Hillel dijo, y no aparece esto en el Evangelio, pero tampoco saber, conocer a ciencia cierta si hay que criticarlo a Jesús por esto o a los evangelistas que escribieron y pudieron expurgar esta información, ¿no? Angie, ¿qué diferencia hay entre Satán y Amalek? ¿Con ellos es posible liberar luz o Amalek es el mal por el mal? ¿Y no tendría función ya que Amalek se aleja de la conciencia de Dios? Totalmente. Satán tiene función. A ver, Amalek tiene una función muy extraña, porque Amalek es la posibilidad de que nosotros, al empezar a caer, podamos caer definitivamente. Amalek nos presenta un ejemplo de caída libre, donde si no hacemos el trabajo en lo pequeño, podemos caer a lo grande. Fíjate lo que dice la tradición de la Cábala, ¿no? Cuando alguien hace el bien, se le ayuda desde arriba. Es decir, te empujan a hacer bien. Cuando alguien hace el mal, te ayudan desde arriba, te empujan a hacer más mal. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser desde arriba que me empujen a hacer más mal? Me tendría que ayudar a hacer bien. No, no. Tú elegiste el mal, bueno, te van a empujar, ahora te van a dar la fuerza para que sigas al mal hasta el final. Entonces, claro, Amalek resulta que es como la pérdida del sentido, ¿no? Es decir, qué terrible es perder el sentido de la vida de uno, del otro, de todo, como que nada tiene sentido. Entonces Amalek puede matar, puede morir, es la destrucción por sí misma. Y esto nos muestra a todos a dónde se puede llegar con el sinsentido, ¿no? Es decir, a dónde se puede llegar sin bendecir, sin valorar, sin buscar, sin progresar. Se puede llegar, no al limbo, se llega al infierno. Por eso Amalek es infernal, es decir, es la autodestrucción, no se aguanta a sí mismo. En cambio, Satán tiene otra función. Satán son obstáculos, claramente para poder avanzar. Amalek no hay nada que avanzar. Amalek es de la destrucción por la destrucción misma. Y su ejemplo nos muestra que cuando comienza a operar el mal hay que tratar de salir lo antes posible de ahí, porque te va empujando cada vez más y no sabes hasta dónde puedes llegar.